Entonces, curvas en RN. Curvas en RN. La verdad que nosotros una curva C, en realidad, llamémosle C una curva, uno lo quería parametrizar, y una parametrización de esa curva, en general una curva en RN, era una función que le llamamos alfa, que va de un intervalo a B en R. En RN en realidad. Entonces, tú tomamos un parámetro T, en general el parámetro se llama T, y le asignamos un punto en RN. En realidad le llamamos X a ese punto, alfa de T. Y este tiene componente porque está en RN, entonces es alfa 1 de T, alfa 2 de T. Tiene componente hasta alfa n de T, ¿no? Donde cada una, este se le llama un vector, digámosle X, un vector X que está en Rn, donde cada una de estas funciones componente, alfa 1, qué sé yo, alfa 2, hasta llegar a alfa n, son funciones continuas en el intervalo dado. Son funciones continuas en el intervalo AB. Eso en general es una parametrización de tu curva. O sea, tú tienes un intervalito aquí, llámale tu AB, y por aquí tienes una curva. Estoy en el plano, por ejemplo. Ahí está tu curva C. Y siempre la parametrización te da un sentido de recorrido. Bueno, puede ser ese punto inicial, que le podemos llamar alfa de A, el punto inicial, y aquí tenemos el punto terminal, alfa de B. Y tener esta recorrido siempre va a tener un sentido de recorrido. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora, cuando estos dos puntos coinciden, el alfa de A coincide con el alfa de B, uno dice que C es una curva cerrada. ¿Cierto? Algunas definiciones. Si alfa de A coincide con alfa de B, entonces uno tiene lo que se llama curva cerrada. Ahora, vamos a algunas definiciones. Cuando, por ejemplo, si alfa en T1 es distinto de alfa en T2, para cada T, para cada T variando así, T1 menor que T2 y menor que B, porque estoy dentro del intervalo, o por ejemplo, o podría ser así, A menor que T1, menor que T2. Esto podría ser menor o igual a B. Entonces uno dice que la curva es simple. C se dice una curva simple. Se llama, o se dice, una curva simple. ¿Ok? Curva simple. Por ejemplo, una curva que no sea simple, una curva así, por ejemplo, que se unan así. Esta es una curva no simple. No simple. Por ejemplo, la que estoy dibujando ahí es una curva simple. Ahora esto tiene que tener un sentido de recorrido. Siempre las curvas tienen un sentido de recorrido. Ahí, aquí un sentido de recorrido. Ahí tengo una curva simple. ¿Cierto? Ahora, una curva que es cerrada y simple se llama una curva de Jordan.
Pero no lo voy a escribir eso, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una circunferencia, lo habíamos dado la clase pasada. Por ejemplo, una curva simple, mira un ejemplo 1. Si tiene una curva simple, suponte tú que vamos a definir un xy, que va a ser un alfa de t, que es coseno de t, por ejemplo. Coseno de t, seno de t. Esto representa una circunferencia. Dependiendo de esté variando, llámale sea esta curva. Dependiendo de esté variando el ángulo, el t. En este caso, t varía entre 0 y 2pi. Entonces, esta curva, llámale sea esto, donde el x, si tú quieres, el x es coseno de t, porque aquí está el x, ¿no? Y el y es seno de t, con t variando entre 0 y 2pi, representa una circunferencia. Representa una circunferencia. Por ejemplo, si uno quiere, bueno, eso lo hicimos en la clase pasada. Eso representa una circunferencia. Que su punto inicial, si tú sacas la cuenta, el punto inicial, alfa de 0, ese es el punto inicial. El coseno de 0 que vale 1, y el seno de 0 vale 0. Entonces, parte de ese puntito y llega ahí mismo. Si tú sacas la cuenta, llega ahí mismo, porque si tú calculas alfa de 2pi, alfa 2pi, si sacas la cuenta, coseno de 2pi te llega al mismo punto. Entonces aquí tengo un ejemplo de una curva cerrada y simple, ¿no? Ahí. Entonces, el 1, 0, menos 1, qué sé yo. Entonces se va recorriendo en sentido antihorario. Ahí. Entonces esta C es una curva simple. Una curva cerrada y simple, ¿no? C es una curva cerrada. Cerrada porque los puntos extremos coinciden. Cerrada y simple. Bien. Ahora hay curvas que no son, por ejemplo 1, hay curvas que no son simples. Por ejemplo, la misma circunferencia, si tú la haces correr no de 0 a 2pi, por ejemplo, de 0 a 4pi, se va a recorrer 2 veces. Y ahí tengo una curva que no es simple, que se va cortando, es como esta que está aquí. Entonces, una curva que no sea simple, un ejemplo 2, suponte tú que fuera esta curva, llámale S1, que es la misma, todo en el mismo cuento. El X vale coseno de t, por ejemplo, y el Y es seno de t. Y ahora el t, por ejemplo, puede estar recorriendo de 0, no hasta 2pi, sino hasta 4pi. Entonces esto recorre, la diferencia con el otro es que este se recorre la circunferencia en 2 veces. Aunque es una curva cerrada, ¿sí? Pero no simple. Este C1 es no simple. ¿Cierto? Cerrada, pero no simple. Otra curva que yo lo dejé de tarea era la elipse. Entonces, ¿cómo represento geométricamente la elipse? ¿Se acuerdan de la elipse? La elipse tiene por ecuaciones cartesianas x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. Y yo les pedí a la clase pasada cómo parametrizar esta elipse. Llámale C, bueno, llámale C a esta curva. ¿Cómo parametrizar? La curva C. No sé, no van a escribir tanto. Bueno, vamos a hacer la solución. Bueno, si tú miras, tú puedes escribir tu x partido por a eso tú le llamas coseno de t. Y al y partido por b le llamas seno de t. De tal manera que si tú elevas al cuadrado x dividido por a y lo elevas al cuadrado, te queda coseno cuadrado.
De aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener, por ejemplo? Que x partido por a cuadrado más y partido por b cuadrado te da exactamente 1, o sea, te da la elipse. Por lo tanto, una parametrización de la elipse sería la que estoy dando aquí. Aquí dice el x es a coseno de t y el y es b seno de t. Para que recorra toda la elipse y lo recorra una sola vez, para que sea una curva simple, entonces tu parámetro t lo haces variar entre 0 y 2pi. Entonces, una parametrización de esta elipse va a ser un alfa, ¿cierto? Alfa de t, que va a ser el punto xy. En este caso, el x es a coseno de t. Y el y es b seno de t. Es una curva cerrada. ¿Por qué una curva cerrada? ¿Cerrada? La pregunta es, ¿será cerrada? Bueno, claro que es cerrada, porque si tú calculas el alfa en 0, y lo calculas aquí el alfa en 0, coseno de eso te va a darte alfa en 0. Coseno de 0, que vale a. Y el seno de 0, aquí, todo esto es 0, te da ese punto. Y si tú calculas el alfa en 2pi, y lo evalúas, te queda coseno de 2pi, también te da el punto A, y aquí te da 0. Entonces coinciden, es cerrada. Entonces, como son iguales, es una curva cerrada. Y también es simple, ¿no? Porque se recorre una vez. Si tú quieres, tu gráfica es esto, ¿no? Entonces tengo una parametrización de una elipse. Vamos a suponer que A es mayor que B, ¿no? Es algo así. Lo voy a escribir con otro color, con azul. Voy a hacer una elipse. Entonces, ese puntito que está ahí, voy a escribir en negro, va a ser el punto A0. Ese puntito de ahí va a ser menos A0. Arriba van a tener 0B, ¿no? Y abajo 0 menos B. Entonces este está recorrido en sentido antihorario. Ahí. Entonces es una curva cerrada y simple. También es cierto que se recorre una sola vez. ¿Ok? Hay un ejemplo de curva cerrada y simple. Observación. Se me ha quedado dando vuelta. ¿Cómo puedo parametrizar un segmento en RN? ¿Cómo parametrizar? Un segmento. También lo vamos a necesitar. Un segmento en RN. Puede estar en R2, en R3, donde quiera. Respuesta, solución. Entonces, sean A y B, dos puntos fijos. Dos puntos fijos en RN. Punto fijo. Entonces, una parametrización del segmento que parte de un punto inicial A. Suponte tú que estoy en R2. Entonces, suponte tú que este fuera el A. Estoy en R2 y este fuera B. Entonces, quieres parametrizar este segmento que voy a escribir aquí. Puedo escribir en azul si tú quieres. Ese segmento. Y en ese sentido. Entonces, una parametrización usual de esto, llamarle sea esta curva del segmento, una parametrización
porque hay más de una parametrización. Una parametrización de C, entre paréntesis, de punto inicial, A, y punto terminal. B es, por ejemplo, un alfa de t, lo vamos a escribir aquí, es un segmento 1 menos t por a más tb, donde t varía entre 0 y 1. Es una parametrización del segmento. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería alfa de 0? Punto inicial, alfa de 0. Bueno, cuando t vale 0, tú reemplazas t igual a 0, te va a dar ta. Ese sería el punto inicial. Y el alfa evaluado en 1, por eso, si lo evalúas en 1, te va a darte 0 aquí, te va a darte b. Entonces aquí también tengo una representación de una curva, digamos, pero una curva suave. También una curva suave. Yo no he dicho que cuando son suaves las curvas. Una curva simple, digo. Una curva simple. Ya, unas observaciones. Esto va a quedar todo grabado. Una observación. Una nota. Suponte tú que tienes una curva. Aquí está tu intervalo. Ese intervalo A, B. Y por aquí tienes tu curva. Suponte tú que esta fue la curva C. Este es el punto inicial. Alfa de A. Y por aquí tienes alfa de B, el punto terminal. Entonces, un punto, y se recorre en ese sentido, digamos. En ese sentido. Vamos a decir que un punto x0 pertenece a esa curva, es un vector, pertenece a la curva C. Suponte tú que el x0 fuera este, no, en otro color. ¿Dónde lo voy a escribir? Por aquí, ya. Suponte tú que este fuera el x0. ¿Por qué va a pertenecer a la curva? Bueno, pertenece a la curva si uno puede encontrar un tiempo o un t0 dentro del intervalo tal que la imagen por alfa te llegue a ese punto. O sea, ese que está ahí va a ser el alfa. Ese x0, si tú quieres, va a ser el alfa en t0. Entonces, un punto x0 pertenece a la curva. Si existe, pueden haber más de uno, si existe un t0 dentro del intervalo, ¿vale? Tal que... Bueno, este x0 lo que dije en la figura es alfa en t0. Ahora, el conjunto de todos estos puntos le llaman la traza de C. ¿No? El conjunto de todos estos puntos se llama la traza. Es como el recorrido, la traza de C, ¿no? Y lo vamos a denotar. Entonces, notación. Bueno, traza. TR, traza de C.
Es como el recorrido, ¿no? A eso se le llama la traza de un conjunto. Pues bien, vamos a dar dos definiciones, son bien sencillas. Una definición que se llama curva opuesta. ¿Cómo define una curva opuesta? Curva opuesta, bueno. Si, por ejemplo, tengo dos curvas, si C y C1 consisten de los mismos puntos, pero recorrido en sentido opuesto, entonces hablo de curvas opuestas, ¿no? Consiste de los mismos puntos, ¿cierto? Pero recorrido en sentido opuesto. En sentido opuesto. Sigamos aquí. En sentido opuesto. Entonces diremos que C1. Entonces diremos que C1 es la curva negativa de C, o lo opuesto. Es la curva negativa de opuesta, sí, de C. ¿Ya? Entonces hacemos una anotación para definir cuando tengo una curva opuesta. Por ejemplo, C1 menos C. ¿Ok? C1 es menos C nomás. Se recorre en sentido opuesto. Nada más que eso. O sea, si tú haces una curvita, por ejemplo, si haces una curvita aquí, supongo que fuera esa, y parte de aquí llega aquí, la otra es la misma, pero se recorre en sentido contrario. Ahí ese, ¿no? Lo voy a dibujar abajito, en azul. La otra es la misma, lo voy a dibujar aquí, pero si no, no voy a poder. Ahí. Pero se recorre en sentido contrario. Esta tiene que estar arriba de la otra, ¿no? Sobrepuesta. La curva menos C. Recuerda que lo dibujé ahí para por si no lo dibujo encima voy a borrarlo. Entonces tiene que estar arriba, ahí mismo, ¿no? Pero en el sentido contrario. Esa sería la curva opuesta. Por ejemplo, mira, a ver. Suponete que tiene una parábola, por ejemplo. Suponete que tiene una parábola, llámale C a esta parábola. Estoy hablando de y igual a x cuadrado, esa es la parábola. Y el x está variando entre 0 y 2, por ejemplo. Entonces, si uno quiere parametrizar esta parabolita que está aquí, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo saben ustedes, ya. Hacemos x igual a t. X igual a t. Ya, x igual a t. Entonces el y tendría que ser t cuadrado. Y lo voy a suponer que estuviera entre 0 y 2. Ya, llámale tu alfa aquí, la parametrización alfa de t. La que aparece ahí, pues, t es el xy, digamos, ¿no? O sea, el t cuadrado. Evidentemente representa una parábola. El punto inicial, alfa de 0, punto inicial. Si tú sacas la cuenta aquí, el 0, lo voy a colocar 1. No me gustó esto, ¿eh? Ah, sí, está bien. Ya, no importa. Alfa de 0 es el origen, 0, 0.
Está bien. ¿No quería eso? Ya. Bueno, alfa de 0 es 0, 0. Punto inicial. Y punto terminal, el alfa de 2. El alfa de 2, si tú te das la cuenta, es 2, 4. Entonces, si tú lo quieres dibujar, es una parábola. Voy a dibujarlo en rojo. Parte del origen, ahí. Es el 0. Este es el 0. Y por ahí tienes el 2. Aquí está. 2. O sea, como punto, este va a ser el 0, 0 si tú quieres. Pero se recorre en el sentido que estoy marcando aquí. Ahí tengo la curva C. Entonces, ¿cómo defino la curva opuesta? La curva opuesta debería ser al revés, pero definido en la misma que está ahí, pero recorrido en otro sentido. O sea, si tú haces una gráfica aquí, si haces una gráfica acá, ¿sí? La misma, voy a graficarla en azul ahora esta. ¿Sí? La misma, pero ahora recorrido en otro sentido, así. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer esta? Eso. Ahí está la curva opuesta, menos C. ¿Cómo lo podríamos hacer? Cambiando el parámetro. Por ejemplo, si cambiamos el parámetro, si reemplazamos, así, y hacemos town igual a menos t, entonces, ¿cómo quedaría esta curva? Llamémosle C1 a la curva siguiente. Entonces, el X, ¿cómo quedaría aquí? Aquí dice T, entonces debería ser menos tau. Y después el I, ¿qué sería el I? Bueno, T cuadrado. Como T cuadrado sería tau al cuadrado. Taus al cuadrado. Ahí. Ahora, ¿cómo varía? Como el T varía entre 0 y 2, ahí. Discúlpame. Ahí. Como T varía entre 0 y 2, el menos 2 es menor o igual que menos T y menos T es menor o igual que 0. Como el tauns es menos T, entonces aquí tendrías que colocar que el tauns varía entre menos 2 y 0. ¿Cierto? Entonces, esta curva, llámale tu beta. Beta. Llámale beta esta. Pero aquí tengo una curva que está representada por alfa. Esta es otra curva. Aunque como recorrido es lo mismo, pero el sentido es distinto. Si llámale tú a esta la curva beta de t. Llámale beta de t. A la beta de tau en realidad, ¿no? Porque otros parámetros. Corremos aquí. Otros parámetros. Beta de tau. La curva que aparece ahí, es la curva menos tau y t cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el punto inicial? El punto inicial sería cuando tau vale menos 2. Y si tau vale menos 2, tengo que ir al otro. Aquí lo voy a hacer en este pedacito. Ahí. Para no ir a la otra página. Entonces, el punto inicial será cuando tau, ahí tau vale menos 2. Y si sacas la cuenta, si es menos 2 aquí, te darte 2, 4.
O sea, ¿cuál va a ser el punto inicial? Ese puntito. Y el punto terminal es cuando tau vale 0. Entonces, b times 0 te da el 0, 0. Te da el puntito que está aquí. Entonces se recorre en sentido opuesto a la curva C. Por lo tanto, uno la opuesta a la otra, eso es lo que quiero decir. Así se pueden obtener las curvas opuestas, por ejemplo. Ok. Estas curvas opuestas las vamos a necesitar más adelante, ¿eh? Bueno, hay otro tipo de definición que se llaman curvas o suma de curvas. Por ejemplo, voy a la otra página. Usted me hizo muy rápido, ¿eh? O se va muy lento. Por ejemplo, hay curvas, lo vamos a definir con un pequeño dibujo nomás. Por ejemplo, hay curvas que parten de aquí y llegan aquí. Después de aquí otra curva más. Y después por aquí, por ejemplo, voy a dar otra curva más aquí. Ahí, por decirte algo. O otra. Entonces, de aquí hasta aquí se le llama una curva C1, por ejemplo. Y en ese sentido, es una curva C1. Desde aquí hasta aquí tengo una curva C2. Y de aquí hasta aquí tengo una curva C3. Y entonces recorría en ese sentido. Entonces uno dice que C, la curva C, está formada por la suma de estas curvas. ¿Por qué? C1, C2, C3. ¿Cuál es la idea? La idea es que el punto inicial de la curva C2 coincida con el punto final de C1. Y si tengo el C3, lo mismo para C3. El punto inicial de C3, este, coincide con el punto terminal de C2. Si es así, entonces uno habla de suma de curva. Lo voy a dejar así nomás que quede la idea intuitiva. Entonces tengo suma de curva. Se llama también suma de curva, entre comillas, se llaman yuxtaposición de curva, como que se estuvieran pegando. Ahora bien, también lo que vamos a necesitar son las curvas suaves. Definición. Curva suave y seccionalmente suave. El primero, vamos a definirlo. Antes de definir eso, si tengo una curva, voy a saber cuál es la derivada, no tengo para qué decirlo. Sí, no tengo para qué decirlo, eso. 1. Entonces, una curva, llámale C, se dice suave, se dice una curva suave, dice suave. Si se puede representar, si se puede representar por una parametrización, por, llámale tú X, que es una parametrización alfa de t, ¿esa? Con t variando entre a y b, como siempre, donde esta curva alfa tiene derivadas continuas. Esta alfa tiene derivadas continuas en el intervalo AB, ¿eh? Tiene derivadas continuas en AB. Y además, su derivada, la derivada de la curva, sea distinto al vector nulo para cada t. Distinto al vector nulo, 0, 0, 0. Para cada t en el intervalo abierto aquí. Abierto, tiene que ser abierto aquí. No va a servir eso. A eso se le llama curva suave.
O sea, si ustedes lo quieren mirar geométricamente, por ejemplo, una curva que tuviera un ángulo ahí tengo un ángulo y una curva no suave. Porque aquí, al tener ángulo, la derivada no existe. Entonces aquí tengo que hacer una curva no suave. No suave. Pero excepcionalmente suave, como vamos a definirlo enseguida. No suave. Una curva como una circunferencia, por ejemplo, ¿sí? O esa que estoy dibujando ahí, ¿ves? Una curva suave. Esa es curva suave. O sea que no tenga punto anguloso, por ahí no es suave. ¿Eh? Además vamos a necesitar que la derivada sea no nulo en todo ese intervalo por efectos prácticos. ¿Eh? Mira, un ejemplo, la circunferencia de una curva suave. Mira, un ejemplo aquí. La circunferencia, típica circunferencia. Vamos a la circunferencia. La circunferencia. C, este que voy a dibujar aquí. C. El alfa de t, si tú quieres, alfa de t. Que sabemos ya de memoria que la circunferencia entrada en el origen de radio 1, coseno de t, seno de t. Además es una curva cerrada y una curva suave. Eso. Entonces es una curva suave. ¿Por qué? Bueno, veamos la definición. Porque si tú calculas la derivada, en efecto, vamos a colocar aquí, ¿por qué? En efecto. Bueno, aquí necesito que sea una curva suave. Una curva C si dice suave, dice si se puede representar por una parametrización, donde esa alfa tiene que tener derivadas continuas en AB, en intervalos cerrados. Derivadas continuas. ¿Cuáles son las derivadas de esto? Si uno calcula la derivada de la función alfa, bueno, deriva como sabemos, derivarnos cada componente. La derivada de coseno menos seno, ¿no? Menos seno de t. Y la derivada de coseno, de seno, perdón, es coseno de t. Entonces, como cada componente es continua, entonces la derivada es continua, claramente, porque cada componente es continua en el intervalo 0 de pi. Entonces esta es continua, evidentemente. En 0,2 pi, ¿no? Estamos trabajando ahí. Eso se necesita, ¿no? Dice que la derivada o alfa tiene derivadas continuas en todo el intervalo cerrado. Ah, bien, en este caso 0,2 pi. Y además que tiene que ser no nula derivada, no nula, en el intervalo cerrado, abierto. A ver qué pasa con la derivada. ¿Dónde se anula esta? La derivada. ¿Dónde se va a anular esto? Va a ser 0, 0. Sí, solo sí. Bueno, tiene que cumplirse dos cosas, ¿no? Que el menos seno de t, tiene que ser 0. Y también el coseno de t tiene que ser 0. No queda otra cosa. Y para que ambas sean 0, dentro del intervalo 0,2 pi, la única condición que sea el origen. La única condición que t sea 0. Sí. Que t sea 0 o bien 2 pi. No, 0 no. ¿Dónde se anula simultáneamente? El origen nomás. ¿Qué es lo que necesito yo aquí? Necesito que sean distintos de 0 en el intervalo abierto. Entonces, ¿dónde se va a hacer 0? Simultáneamente. Nunca se hace 0. A ver. La derivada, no, en realidad siempre va a ser. Nunca se va a anular simultáneamente. ¿Eh? La única condición de que t sea.
Claro, nunca se anulan simultáneamente. Eso quiero yo, ¿no? A ver. Qué raro. Si t vale 0, claro, nunca se anula simultáneamente. Por lo tanto, aquí yo puedo decir inmediatamente que esto no se cumple. Puedo decir que alfa prima de t es no nulo. Para cada t, incluso en el intervalo cerrado, ¿eh? Pero bueno, quiere que sea en el abierto, ¿no? Cierto. Así que una curva suave. Quiero ver esa definición. Curva suave. Bueno, ahí tengo una curva suave. Esto no se cumple dentro del intervalo. Bien, vamos a decir también 2. Vamos a decir que una curva C. Una curva C. C. Se dice seccionalmente suave. Seccionalmente. Suave. Bueno, si C se puede escribir como una suma, C1 más C2 más un CK, donde cada una de ellas son curvas suaves. Donde cada una de ellas, C1, C2, hasta llegar a CK, son curvas suaves. Son suaves. Por ejemplo, la que yo dibujé ahí. Así por sí sola, esto no es una curva suave. Pero es una curva suave, es una curva seccionalmente suave. ¿Por qué? Porque se puede escribir como una curva C1, el pedacito de ahí, de aquí hasta aquí, es una curva suave. Y de aquí hasta acá es una curva suave. Entonces esta, aunque por sí sola no es una curva suave, es seccionalmente suave. Este C que está formado por C1 más C2 es una curva seccionalmente. Oh, escribí mal. Seccionalmente suave. Suave por sección. Así dice. Suave por parte. Ok. Entonces son definiciones que hay que tener presentes. Las vamos a ocupar en todo lo que resta del curso. Como se me da la hora, van a ser las 12. Bien, sigamos. No sé si hay dudas, chiquillos. Son definiciones nada más. Bien, vamos a definir una proposición, más que teorema. Proposición que habla sobre la longitud de curva. Entonces, si C es una curva suave, con representación paramétrica, llámale tu alfa. Siempre lo vamos a llamar alfa, la representación es paramétrica. De t. Con t variando en h y b. Entonces se puede probar
que la longitud de la curva C, se puede probar, ¿no? La longitud de C es dado por, vamos a escribir aquí, la longitud de la curva C es simplemente igual a la integral desde A hasta B de la norma de la derivada, por eso necesito una curva suave, de la curva, de la alfa, digamos, de T. Esa es la norma euclidiana. O sea, nota aquí si quieren para que usted me nota. Porque aquí estoy en una curva en RL en realidad. Nota, cuando ustedes escriben, no sé, la norma de un vector, x1, x2, la norma euclidiana, porque hay otro tipo de norma, xn, si estoy en la norma en Rn, es la norma euclidiana, raíz de x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. A eso me estoy refiriendo por la norma. Por ejemplo, calculemos la longitud de una circunferencia central al origen de radio R. Ejemplo, usando este teorema. Ejemplo. Encontrar no me gustó. Seccionalmente suave. Encontrar la longitud de una circunferencia central al origen de radio R. En 0, 0. Usando la anterior, evidentemente. Central en 0, 0 con radio R. ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, necesitamos parametrizar la circunferencia. Bueno, ¿cómo parametrizo una circunferencia centrada en el origen y de radio R? Llámale toda la circunferencia C. Bueno, alfa de T, que tiene componente, es una XY. La parametrización sería, bueno, R coseno de T, la típica, R seno de T. Y como quiero que se recorra una vez nomás, lo varío entre 0 y 2pi. Eso. Entonces necesito su derivada. Luego tenemos. Necesito aquí calcular su derivada, ¿viste? Alfa prima. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Sabemos que podemos derivar, la derivada es continua. Alfa prima de T. Bueno, derivamos cada componente nomás. Tengo que derivar la derivada de eso. R coseno, la derivada de R coseno. La derivada de R coseno. Bueno, menos R seno de T, ¿cierto? Y la derivada de la otra derivada de esta que está aquí, la derivada de seno es coseno, por lo tanto te da R coseno. Ahí está. Esta es la derivada. Ahora necesito la norma de esto. Tenemos que ir a la otra pizarra, a la otra página. Necesito la norma de esto. 4 nomás. Bueno, voy a tener que ir a la pizarra, a la otra pizarra nomás. Por lo tanto, la longitud de esta curva C va a ser la integral desde 0 a 2pi. Voy a colocar la norma aquí, paréntesis. A ver,
alfa prima, aquí está alfa prima, la norma de esto, menos R seno de t, menos R seno de t. La otra es, perdón, R coseno de t. R coseno de t. Norma de t. Bueno, me queda la integral entre 0 y 2pi. Calculo la raíz de esta expresión al cuadrado, menos R seno de t cuadrado, más esta expresión al cuadrado, R coseno de t al cuadrado, todo esto por dt. O sea, la integral entre 0 y 2pi, raíz de qué cosa, R cuadrado seno cuadrado de t, más R cuadrado coseno cuadrado de t. Dt. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos, chiquillos? Aplicamos el R cuadrado. Ya. Sacamos factor común R cuadrado. Factor común de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Bien. Dt. ¿Qué más? Bueno, todo lo que está en el paréntesis, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 1. 1. Porque la identidad fundamental vale 1. Así que me queda la raíz de R cuadrado. Bueno, el R es un radio, por lo tanto es positivo. Así que simplemente va a ser la integral de R nomás. Eso es igual a la integral entre 0 y 2pi de la R de t. Y eso es finalmente 2pi por R. Y era evidente que teníamos que ocupar eso porque cuando tú tienes una circunferencia central en cualquier punto, pero tiene el radio R, tú sabes que la longitud es 2pi R. 2pi R. Entonces coincide, ¿no? Era evidente que era eso. Coincide las cosas. De ahí tienen la longitud de una curva. La longitud de una curva suave. Se pueden hacer otro ejercicio, pero bueno. Me interesa dar una definición de integral de línea. Definición de integral de línea. A eso no lo que necesitamos todo lo anterior. Entonces vamos a suponer, supongamos, que C es una curva suave. Es una curva suave. Suave en Rn. En Rn, ¿no? No solamente estoy trabajando en R2, en R3, donde uno quiera. Y que F mayúscula, ¿esa? Es un campo vectorial. Es un campo vectorial. Continuo en la traza de C. Definido, bueno, definido y continuo en la traza o sobre la traza o en la traza sobre la traza de C, sobre el recorrido de la curva C. Entonces la integral de línea, la integral de línea de este campo vectorial de F a lo largo de C
de C, de la curva C, es dado por sí, es dado por, matemáticamente tiene una explicación de por qué es así, es dado por, pues la vamos a anotar, esta es una notación, la integral, se escribe así, de línea sobre la curva C, de la F, producto punto, es un producto punto, de X, acuérdate que el X es, no, dije que no, no, voy a faltarlo aquí, bueno, después lo vamos a escribir, eso es igual a la integral de A hasta B, de la F evaluado en una parametrización de la curva, en alfa de t, producto punto, aquí hay un producto punto, no un producto punto, o producto escalar, alfa prima de t, de t. Por favor, aquí escriban eso que es muy importante, por eso lo voy a escribir en rojo. Eso que está aquí se llama producto punto, no se llama, es producto punto, producto escalar, producto escalar, o producto punto, como tú quieras. Donde alfa es una representación paramétrica de la curva C. Y una curva, como es suave, tiene que tener una representación paramétrica suave. Donde alfa, que va de a B en Rn, es una parametrización suave de C. Entonces así se define la integral de línea. Pero no hay que olvidar nunca esto. Vamos a hacer ejemplo de eso. Ahora, lo que hay que tener presente aquí, o algunas observaciones, que esta integral de línea es independiente de la parametrización. No importa la parametrización que uno haga, el resultado es el mismo. Entonces, observación. Dos observaciones, antes de hacer un ejemplo. Uno. La integral de línea, esta, producto de X, es independiente, se puede demostrar, está demostrado en los apuntes, independiente de la parametrización. Parametrización. Alfa. Porque una curva puede tener más de una parametrización, independiente de eso. Ahora, otra notación que uno puede usar, porque en general el X representa a tu curva, ¿no? A tu representación aquí. Entonces, esta integral que está aquí en este caso el de X, si tú quieres, el de X, es de alfa, ¿no? Es de alfa. Por lo tanto, esto que está aquí, ahí, ese producto punto, en vez de colocar de X, tú puedes colocar de alfa, por ejemplo. Una notación nomás. A veces uno lo escribe así, ¿eh? Por lo tanto, esta integral sobre C de f producto punto de X, ese producto punto, se puede escribir también como notación, la integral sobre la curva C, es una notación nomás. F producto punto de alfa, a veces uno escribe el X, coloca de alfa. O de R a veces escribe. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, son las 12:15. Ejemplo. Por último, vamos a hacer uno solo. Mañana seguimos. Ejemplo. Entonces, vamos a calcular la integral de línea
F, producto punto de alfa o de X, lo que tú quieras, es alfa. Cuando tu campo vectorial, tu campo vectorial, por ejemplo, F, estoy en R2 aquí, en XY, el que estoy escribiendo en pizarra, perdón. Parece que estoy escribiendo aquí en la pizarra digital, está bien dicho. y más X y J. Voy a escribir así para que, perdón, que no demoraron, queda poco tiempo. Alcanzamos a hacerlo así. J. Bueno, estos son los vectores unitarios. Estoy trabajando en R2. Acuérdate tú que el I es el 1, 0 y el J es el 0, 1. Entonces también se puede escribir como componente si tú quieres. Se puede escribir así como menos I y el otro se puede escribir como XY, como componente. Y C es el arco circular. Es el arco circular. De A, que es el punto 1, 0, a B, en ese orden, a B, que es el 0, 1. O sea, es este arco circular que está aquí. Ahí tengo una parte de la circunferencia, es circular, pues es arco circular. Este es el A, por lo tanto, este es el A. Ahí. Y este es el B. Por lo tanto, este debe ser 1 aquí y este debe ser 1 ahí. Y en ese sentido, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a la definición. ¿Qué necesito para poder calcular este integral de línea? Primero que nada, ahí vamos hacia atrás. Yo tengo C, tiene que ser una curva suave en Rn, en este caso, evidentemente es una curva suave, ¿cierto? La curva C, esta es la curva C. Así que no hay problema. F es un campo vectorial definido y continuo sobre la traza de C. Definido, bueno, en realidad el X está definido en Rn, pero tiene que ser continuo en la traza de C, en C, en este que tiene la traza. Evidentemente es continuo porque cada componente es continua. Esa es continua y esa es continua. Las dos componentes son continuas en todo R2. En particular va a ser continua sobre la traza. Así que se cumple toda la hipótesis. Entonces lo único que tengo que hacer es, para poder hacer esto, definir una parametrización de esa curva, ¿no? Necesito la parametrización. Bueno, se cumple toda la hipótesis. Entonces necesito una parametrización de C. Parametrización de C. ¿Cómo parametrizo C? Parametrización de C. Bueno, es parte de una circunferencia central al origen. Entonces, si tú quieres el XY, o el X vector, es alfa de t, porque estoy trabajando en el plano. Y si quiero parametrizar esta, es la misma que ya he definido antes, porque es una parte de la circunferencia. Ya, coseno de t, seno de t. Pero para poder generar solamente el primer cuadrante, evidentemente el ángulo debe estar variando entre 0 y pi medio. Entonces aquí yo defino la parte de la circunferencia que está en el primer cuadrante. Pues bien, ¿qué necesito ahora? Según la definición. Necesito calcular la derivada de la función alfa. Calculemos la derivada. Entonces aquí tenemos cuánto va la derivada de la función alfa. Bueno, calculemos la derivada. La derivada de coseno menos seno de t. La derivada de seno, coseno de t.
Ok, está muy bien. Tengo la parametrización, tengo su derivada. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Tengo que evaluar. ¿Qué dice? Mira. Tengo que evaluar la f en alfa de t. Si tú calculas, aquí lo voy a evaluar. Si evalúo la f evaluada en alfa de t, simplemente, aquí lo voy a escribir, es la f evaluada en alfa, pero alfa, ¿qué es lo que? Aquí está. Es coseno de t, seno de t. Al evaluarla, voy a escribir aquí, no aquí. Al evaluarla tengo menos i, por lo tanto tendría que ser menos seno de t. Y después necesito el producto de las dos componentes, x por y. El producto debería ser coseno de t, seno de t. Coseno de t, seno de t. Ahí está. ¿Y qué más necesito? Necesito un producto punto de las dos cosas. Producto punto, chiquillo. Entonces, si hago producto punto entre estas dos cosas, tengo que multiplicar término a término nomás y sumar. Aquí lo voy a hacer para que se den cuenta, mira. Si hago el f en alfa de t, producto punto, la derivada de la parametrización, eso, es simplemente multiplicar estas dos, pero producto punto, ahí está. Entonces, ¿cómo quería producto punto? Este con este, menos seno de t con menos seno de t, te da seno cuadrado de t. Más coseno por esto es coseno cuadrado de t por seno de t. Ahí está el producto punto. Y por lo tanto, la integral de línea sería integral de 0 a pi medio el valor calculado. Tengo que integrar esto. Vamos a sacarla, seguimos acá. Por lo tanto, tu integral de línea de c de f por producto punto de x es la integral entre 0 y pi medio, perdón, de lo que yo había calculado. Es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t por seno de t de t. Y este saca la cuenta. Y es una integral simple, ¿no? Es cálculo 2 esto. Bueno, yo le doy el resultado. El resultado es pi cuarto más un tercio. Me quedó mal eso. Pi cuarto más un tercio. Oye, ¿cómo calcular esta integral? Nota aquí, aparte. Porque tengo que calcular la integral que está ahí, tendría que calcular la integral de seno cuadrado. ¿Cómo calculo la integral de seno cuadrado? ¿Alguien sabe cómo calcularla? Con la identidad fundamental. No es la identidad fundamental, pero si no voy a dar vuelta el círculo. Sí, Es 1 menos coseno al cuadrado. Y el coseno al cuadrado se transforma de nuevo, ¿o no? sí, se transforma, ¿no? Es usar la identidad siguiente. Usar fórmula del ángulo medio. El seno cuadrado de t es igual a 1 menos fórmula del ángulo medio. Coseno 2t medio. Eso hay que usar. Ya, porque si usa eso, te va a darte, sí, fórmula del ángulo medio. ¿Está bien eso? Cuando vale 0, 0 que sí. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría la integral? La integral sería 1 menos coseno de 2t medio. Y eso es fácil de integrar. Eso es fácil de integrar eso. ¿Por qué? Porque tú lo desglosas nomás. Sigamos aquí para que voy a terminar acá, estos minutitos para explicar las integrales. Y eso tú dices, bueno, va a ser un medio
la integral de 1 menos coseno 2t de t. Entonces va a ser un medio, factor de la integral de t de t es t, menos la integral de coseno de 2t. Ese debería ser un medio ahí, y aquí tendría que colocar coseno de 2t. Ahí, más una constante de integración. La área de coseno, seno, sí. Ahí estaría la primera parte. Ese es por una parte. ¿Y cómo calcular la otra parte? Después lo evalúa entre 0 y pi medio. Después te va a darte pi cuarto. Claro que si tú colocas pi medio aquí, te va a darte 0 esto. Y colocas pi medio por un medio, pi cuarto. Por eso sale pi cuarto aquí. Y ahora, ¿y cómo calcular la otra integral? Me queda poco tiempo. Este coseno de cuadrado de t por seno de t de t. ¿A quién se le ocurre? La sustitución, ¿no? Una sustitución simple, claro. Hace u igual a, ¿qué me conviene? Seno, coseno. Claro, Sí. hace u igual coseno de t. Entonces tu de u, la área de coseno menos seno de t. Obviamente de t. Por lo tanto, esa integral que le vamos a llamar i, quedaría el término del cambio de variable. Coseno, aquí tenía u cuadrado ahí. Y seno de t, todo lo que está aquí, debería ser menos de u. Coloco un menos aquí y coloco de u ahí. Entonces esto va a ser menos u tercio dividido por 3 más una constante. O sea, menos un tercio u es coseno. Coseno al cubo de t de t. De t más una constante. Entonces como está variando entre 0 y pi medio, esto lo varía entre 0 y pi medio. El coseno de pi medio vale 0, así que me queda 0, me queda menos, más un tercio. Por eso ya aparece un tercio ahí. Ya, ahí está la respuesta a cómo calcular esta integral. Bueno, vamos a seguir mañana, me quedan 4 minutitos, no alcanza a hacer nada más. Mañana voy a dar una interpretación física a esta cosa que estoy haciendo. Están los apuntes, ¿eh? Que significa el trabajo realizado por una fuerza. De ahí viene todo este concepto. Y lo otro que vamos a hacer mañana, otras notaciones para simplificar un poco esto. Lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de grabar, chiquillos. Las grabaciones seguro que van a estar mañana.